Audio Jungle. Buenos días, buenas tardes con todos y buenas noches. Bienvenidos a un video más, una entrevista con un piloto. Hoy nos encontramos con Byron Mina Jr. Él es piloto ecuatoriano. Él ahora está volando por el extranjero, que nos va a contar. Porfa, Byron, preséntate por favor a la audiencia que nos va a ver, ¿sí? Sí, claro. Bueno, antes que nada saludar a toda tu audiencia. Mi nombre es Byron Mina Ponce, pero más conocido en el mundo de la aviación como Byron Mina Jr. Tengo 32 años, nací en Quito, pero vivo prácticamente toda mi vida, he vivido en Guayaquil. Y pues actualmente me desempeño como primer oficial de 747 para la compañía Nippon Cargo Airlines. Chévere, loco. Bienvenido, ¿no? Ven acá a la entrevista. Gracias por la oportunidad, gracias por el espacio. Chévere, loco. ¿Y cómo te formaste tú? O sea, ¿cómo fue tu inicio en esto de la aviación? ¿Cómo te gustó la aviación? Es una historia larga, pero bueno. Como muchos otros de tus entrevistados, a mí me ha gustado la aviación desde siempre. Toda la vida me gustó. Y a pesar de decir eso, yo creo que siempre hay momentos muy puntuales en donde uno dice, esto es para mí. Y es como que simplemente te refuerza ese deseo de volar, de ser piloto. Y tengo tres momentos que yo creo que marcaron ese destino, marcaron ese camino. Uno que recuerdo así muy bien, y a pesar de que era súper pequeño, creo que tenía unos 5 o 6 años, en los 90, esto era a finales de los 90, tú podías volar, particularmente en los aviones de carga de Andes, de Ecuatoriana, tú podías volar como extra a pesar de no tener licencia de piloto. Los pilotos tenían la potestad de llevar a quien sea. Entonces, mis papás, como yo te contaba, yo nací en Quito, ellos se habían mudado a Guayaquil, yo tenía como 5 años, y todavía votaban en Quito, entonces eran elecciones, tenían que votar, y pidieron de favor que los lleven a Quito, en un DC-8 de la compañía Andes. Entonces, había unos asientos tal cual como el que estás sentado tú, eso recuerdo claramente, y yo básicamente iba en los brazos, iba de pie en el vuelo. Y recuerdo que nos subimos en Guayaquil al avión y el primer oficial, que ahora es compadre de mi papá, es mi padrino, se subió al avión y prendió el máster o como sea que quieras llamarle, y toda la cabina se iluminó. O sea, fue fantástico. O sea, ese sonidito de avión viejo, de los giróscopos sonando, las luces, y era un vuelo nocturno, entonces fue una combinación maravillosa, y eso fue como que ahí fue el primer enganche. Yeah. Y bueno, mi papá voló muchos años aviación general y tuve la oportunidad de acompañarlo en muchos de sus vuelos. Entonces yo iba a la derecha como copiloto, siendo muy pequeño, hablo de 8 o 9 años a lo mucho. Y eso también pues me fue marcando. Y de ahí vino la otra gran coincidencia de la vida, que un vecino mío un día se va a la bahía en Guayaquil, donde venden todos los videojuegos y toda la vaina, y se compró un paquete de videojuegos que venían 10 discos, y eran al azar. Entonces, de los 10 discos había uno que no le gustó, y se le ocurrió que quizás a mí me podía interesar, y era el Flight Simulator 98. Entonces él viene y me lo regala, y me dice, ay, esto te puede interesar. Y créeme que eso fue como abrir una puerta que nunca más se volvió a cerrar. O sea, instalé esa vaina, creo que el disco estaba medio rayado, no se instaló bien, la parte visual no se veía para nada bien, pero la cabina funcionaba, y ahí empezó este tema de averiguamos para qué es esto, veamos qué puede hacer esto acá, cómo se aterriza, cómo se despega. Y así empezó, digamos, la vaina. Yeah. Entonces, yo estaba en el colegio y yo ya estaba 100% convencido de que quería ser piloto. Mi papá vio eso, ¿no? Y en esa época él tenía otras prioridades económicas, entonces era un poquito difícil embarcarnos de lleno en la carrera. Pero él dijo, bueno, entre quinto y sexto curso, habían las vacaciones del colegio, que te daban 3, 4 meses de vacaciones. Y dijo, bueno, quizás si hace el curso de privado, podemos ver si es que realmente le gusta. Y más adelante, ya cuando se gradúe del colegio, se toma una decisión final de qué mismo se va a hacer. Entonces, así fue. En las vacaciones de quinto curso,
en el régimen Costa, el periodo es de enero a abril más o menos, que tienes de vacaciones. Yeah. Justo coincidía con el inicio del curso en el Aeroclub del Ecuador, ahí fue donde me formé. Entonces, justamente terminé el quinto curso y me matriculé en el Aeroclub. Y todo funcionó de maravilla, porque esos primeros 3 meses que justo estaba de vacaciones era full teoría, entonces había que estudiar un montón y tenía el tiempo para hacerlo. Y ya cuando empezamos con la parte de vuelo, ya la parte de teoría bajaba un poquito de revoluciones, entonces ya justo también coincidía con el inicio de las clases. Entonces, ese año fue súper ocupado, porque imagínate, iba desde las 7 de la mañana que iba al colegio, salía de ahí como a las 3 de la tarde, me iba directo del colegio en bus al aeropuerto y volaba en la tarde, me bajaba de volar y me iba a clases presenciales, que eran 2 horas de clases en la noche. Entonces, terminaba en la casa como a las 10 de la noche y a esa hora tenían que hacer las tareas del colegio. Entonces, fueron días ocupados, pero valieron la pena. Entonces, termino el curso de privado. Esto fue más o menos por julio, agosto del 2007. Yeah. Y en ese momento, pues, seguía en el colegio. Entonces, realmente no hubo mayor diferencia. Simplemente tenía mi licencia de piloto privado. Y bueno, fue súper chévere porque tuve mi licencia de piloto privado antes de tener la licencia de conducir. Entonces, imagínate en el colegio tener esa oportunidad de llevar a alguna noviecita, amigos, a volar. O sea, fue bien chévere. Y nada, pues ahí termina el colegio. Ese año 2007 se termina. Ya empieza el 2008 y ya estaba graduado. Ya había terminado el bachillerato. Y habían todavía estas dificultades económicas en mi familia. Entonces, era como que no había, digamos, la chance de pagar todo el curso. Entonces mi papá me dijo, mira, podemos hacer lo siguiente, si tú quieres, te vamos a ir dando un dinero mensual y haces tus horas de vuelo, porque acuérdate, no sé si en tu caso fue similar, para iniciar el curso de instrumentos, por lo menos en el Aeroclub, te pedían un mínimo de horas de cross country, creo que eran 50 horas o algo así. Sí. Entonces, yo no tenía esas horas y obviamente me iba a demorar un montón en hacerlas y más aún cuando había este flujo de dinero que no era quizás el más óptimo. Entonces yo dije, bueno, vamos a ir, aunque sea lento, pero seguro, ahí vamos dándole y ya. Entonces ahí volaba una, 2, 3 horitas al mes. Pero lo que sí decidí es que quería estar la mayor cantidad de tiempo en el aeropuerto, porque sea como sea, siempre había aviones que salían, gente que iba a hacer horas. Entonces había siempre la chance de acompañar, ser piloto de seguridad y como sea, algo se aprende. Entonces, así fue. Empecé a acompañar, empecé a volar por ahí, así sea en el asiento de atrás, pero estar ahí. Me encantaba estar en el avión. Y un día veo a un chico que siempre lo veía y estaba siempre uniformado y lo veía siempre sentado, entonces como que nos hacemos amigos y empezamos a conversar. Él era mucho mayor, tenía por lo menos unos 10 años más que yo. Y me dice, o sea, le pregunto, ¿qué haces aquí? O sea, ¿en dónde trabajas? Porque veo que vienes todos los días uniformado. Y me dice, no, yo no trabajo. Le digo, entonces, ¿para qué vienes todos los días uniformado? Y ahí él me dice, no, lo que pasa es que, primero que el trabajo no va a ir a tocar mi puerta. Si me quedo en la casa, obviamente no voy a conseguir nada, tengo que venir acá. Y uniformado, ¿por qué? Porque como te ven, te tratan. O sea, si algún día llega una oportunidad y estás con el uniforme, pues obviamente vas a tener mejor chance que una persona que está vestida de civil. Oye, y eso se me quedó grabado en la cabeza. O sea, al día siguiente yo estaba a 7 de la mañana uniformado igual que él, ahí en el Aeroclub. Yeah. Y básicamente me convertí en lo que en Estados Unidos le llaman el airport rat, una rata de aeropuerto. Yeah. Estaba en el aeropuerto todos los días y todos los días uniformado desde temprano. Y yo decía, bueno, aquí sea como sea, me hago piloto. Así sea, no sé, lavando aviones, pero me hago piloto. Y un día estaba ahí temprano y llega un señor a desayunar, un capitán bastante mayor. Él tendría en esa época por lo menos unos 60 años, si no un poco más. Y yo veía que él volaba 2 aviones, un Piper Cheyenne y un Piper Seneca. Entonces, lo saludé, él se puso a leer el periódico, yo andaba por ahí, y no sé, a él se le ocurrió preguntarme qué estaba haciendo. Y ya le respondí, le dije, nada, yo estoy aquí, vengo todos los días porque quiero ser piloto y estoy buscando una oportunidad. Y no me respondió nada, simplemente se quedó callado, me dijo, mañana 7 de la mañana nos vamos aquí.
Y yo, ya capitán, listo, sí, pero tienes que ponerte corbatas. Yo, ok, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, yo para todo esto, pues, como tú bien conoces, yo ya era extremadamente fanático de los simuladores de vuelo y ya había hecho miles de horas de vuelo en simulador y particularmente Quito. Entonces me conocía la ruta de memoria en el simulador. Entonces al día siguiente que ya me monto en el avión y tengo la oportunidad de ir en la vida real, era como un pato en el agua. O sea, fue algo súper natural, todo salió de película, el vuelo se disfrutó un montón, me acuerdo que hubo una espera en Quito de X horas, fuimos a comer, regresamos a Guayaquil y nada, me quedé enamorado. Al día siguiente, pues yo ya estaba con esta expectativa de que, bueno, ojalá me invite de nuevo a volar. Y pasaron unos 2 o 3 días y vi que él se fue a volar unas 2 o 3 veces y no me dijo nada. Entonces ahí mi corazón se rompió en 1000 pedazos y dije, ya, algo hice mal que ya no me va a invitar. Y bueno, pasó el tiempo, yo seguía haciendo lo mío, seguía con la misma rutina de ir todos los días. Y me lo vuelvo a topar un día y me dice, oye, pero tú estás aquí todos los días. Le digo, sí, capitán, es que yo le dije, yo quiero ser piloto. Y me dice, yo pensé que tú estabas haciendo algo más, que trabajabas o que estudiabas. De haber sabido eso era para llamarte a volar todos los días. Le digo, sí, eso precisamente es lo que quiero. Entonces ahí es cuando empieza esta aventura con este señor. Ahí empezaron mis primeros vuelos nacionales. Me acuerdo el primero fue a Medellín. Y se vieron, ¿En qué avión volaste? ¿El Cheyenne? este fue sí, mira, curiosamente el mundo es pequeño. Me parece que tú entrevistaste al capitán Paul Arellano. Sí. Recientemente. Y ya, el avión que él vuela, ese era el avión que yo volaba, el mismo avión. Ya. Noviembre 121 Lima Hotel. Ya. Sí. Chévere. Ese avión es americano, matrícula americana, y el Seneca sí era matrícula ecuatoriana. Pero, claro, cabe recalcar que yo tenía licencia de piloto privado y nada más. Entonces yo no me podía anotar las horas. Todo esto era simplemente acompañar por la experiencia. Pero eventualmente, este capitán me dice, oye, pero ¿qué hace falta para que te puedas anotar las horas? Le digo, pues, me falta hacer el curso, me falta por lo menos tener multimotor para poderme anotar las horas en el Seneca cuando volemos BC. Y me dice, mira, yo soy instructor, mi licencia está caducada, pero me dice, hagamos algo, tratemos de renovarla, de qué puedo hacer y ya, y vamos viendo cómo resuelve. Pues, y se fueron abriendo las posibilidades. Él habilitó su licencia de instructor, me dio instrucción en el seminal del Aeroclub. En esa época se podía hacer esto por parte 61, se llamaba instalación, te permitía hacer un curso desde casa y que solo el instructor te firmaba un endoso y automáticamente te ibas al chequeo. Y así fue, o sea, volamos 3 horas, me firmó el endoso y fui al chequeo con aviación civil y me convertí en piloto privado multimotor. Entonces eso me abrió la posibilidad para anotarme las horas en el Seneca, que volábamos BMC. Y ahí con esas horas pues fui acumulando y ya eventualmente pues fue más fácil el tema, porque ya no eran horas que tenía que pagar, sino horas que venían de gratis. Y bueno, pasó el tiempo, eso transcurrió todo el 2008, y a principios del 2008 pues ya tuve la oportunidad de hacer mi primer vuelo a Estados Unidos. Nos tocó llevar el Seneca a los Estados Unidos. Me regresé a Ecuador y también nos tocó llevar el Cheyenne a los Estados Unidos. Y ahí estuve también un tiempo allá. En ese tiempo aproveché para hacer la convalidación de mi licencia privada en Estados Unidos. Hice algunos exámenes escritos, aproveché para hacerlos. Y nada, a principios del 2008, 2009, yo ya completo, digamos, las horas para piloto comercial. Y ya para esas entonces yo ya era conocido de los dueños de los aviones, ya me habían visto porque yo volaba ahí todos los días con ellos. Entonces el dueño del avión me dice, oye, si tú quieres y necesitas el avión para alguno de tus chequeos, pues puedes usarlo. No te cuesta nada, solamente dile al mecánico que lo tenga listo y te lo llevas. Entonces, básicamente mi chequeo de instrumentos y comercial no me costó nada. Y de hecho fue un solo chequeo. Combinamos el chequeo piloto instrumental, piloto comercial en uno solo. Llevamos al inspector en este Seneca que era privado.
y, y fue un solo, se mató dos pájaros de un tiro, básicamente. O sea, hiciste la multi y la comercial en multi. La Exacto. comercial y en instrumentos. Sí, de Ah, hecho mi súper. licencia ecuatoriana no tiene comercial monomotor, es solamente comercial multimotor. Es Ah, una peculiaridad de mi licencia. súper buena, pero... Entonces, sí, sí, fue ah, súper bueno. Y bueno, se acumularon horas, yo estaba creo que por cerca de las 400 horas, o creo que ya había pasado las 400 horas. Y yo me chequeo, esto ocurrió en julio del 2009. Y en agosto sale un llamado de LAN. ¿Ya? Para todo esto, LAN siempre había sido mi objetivo, toda la vida. Tan marcado lo tenía que yo estudiaba el libro este del ATP americano, donde ya. están todo el banco de preguntas. Ujú. Yo lo estudiaba desde que estaba en el curso privado. O sea, yo ya tenía mentalizado de que eso que preguntaban en LAN y que tenía que sabérmelo de memoria. Entonces eso tenía en la cabeza. La otra prueba de LAN que era muy común, bueno, la entrevista también ya estaba bien preparado para eso. Y lo otro que había era lo del simulador, que te tomaban una prueba en el Flight Simulator, Ujú. que eso pues lo tenía más que dominado, Claro, porque eso prácticamente hacía todos los días. claro. Y lo único que, digamos, estaba ahí a la suerte era la parte psicológica, que en eso siempre habían los rumores de que no, que la mayoría de gente no Sí, pasa claro. y tal y cual. Entonces sale este llamado en agosto, pero yo no tenía las 500 horas, que ese era el mínimo que pedían en esa época LAN, que era la compañía que con menos horas contrataba. Entonces yo dije, bueno, voy a aplicar y voy a de alguna manera hacerle saber que solo quiero que me den la oportunidad de ir a la entrevista. Y no quiero que me contraten, solamente quiero ir a ver de qué se trata, tener la experiencia de hacer un proceso y ya después cuando tenga las horas, pues ahí sí ya voy con todas las ganas. Pues, ¿no? Y me pude poner en contacto con la gente de LAN, les escribí lo que te estoy comentando y me invitaron a las entrevistas. Entonces recuerdo que la primera entrevista fue un día viernes, que fue la parte del escrito. Ya. Y eso, saliendo de ahí, si no te llamaban el día siguiente es porque ya no habías pasado. Entonces me llamaron al día siguiente fue la parte de la entrevista y el simulador, y bueno, todo fue en Quito. Entonces, al salir del simulador, me dicen, ¿tienes tu pasaporte aquí? Yo le digo, ¿pasaporte? ¿Para qué? Me dice, es que mañana queremos que te vayas a Santiago de Chile. Y yo, a ver, perdón, yo pensé que esto era de mentira. O sea, me dicen, no, no, o sea, está decidido que si pasas, estás adentro. Y yo, pues, ¿y Santiago para qué? No, es que tienes que irte al psicólogo. Y por el momento solo lo estamos tomando en Santiago. Entonces, mi pasaporte está en Guayaquil, me tocó volar a Guayaquil Ya. esa tarde, recoger mi pasaporte, coger ropa, regresar a Quito. Y el vuelo salía de Quito vía Lima a Santiago al día siguiente. Entonces, así fue, me fui a Santiago, No, hice la prueba ya. psicológica, regresé a Ecuador y silencio, silencio total. No hubo llamadas, no hubo correos, no hubo nada. Nada. Fueron como 2 o 3 semanas de silencio absoluto. Y no solo silencio, sino que empezaron a llamar más pilotos. O sea, muchos amigos del aeroclub los empezaron a llamar a que den pruebas. Ya luego el psicológico ya lo estaban tomando en Quito. Y yo dije, ya se fregó, ya no pasé. O sea, leí Algo pasó. algo no estuvo bien en el psicológico y ya están llamando más gente. Entonces, yo igual dije, bueno, esta es una oportunidad, seguro vendrán más. Y lo que me está faltando en este momento son las horas. Entonces ya mi papá para eso tenía un poquito más de holgura económica. Entonces me dijo, mira, ¿sabes qué? Vuélate tal cantidad de dinero en horas al mes y hasta que completes las 500. Entonces eso empecé a hacer. Todo septiembre, que pasé vuela, que vuela, que vuela, que vuela. Y yo para todo esto soy amigo de una de las personas que entrevistaste no hace mucho, Andrés Guerra. Ya. Y él es amigo mío desde el colegio. Entonces recuerdo que un día llego de volar, yo estaba volando en el Tomahawk. Y para quienes no conocen el Aeroclub tiene un edificio que es de 3 pisos y arriba hay una terraza. Ujú. Y ese es el edificio principal. Entonces, justo parqueo el avión en el edificio principal, justo enfrente, y veo que en la terraza estaba Andrés, y me estaba haciendo así, como que señas. Y yo decía, ¿qué pasa? Entonces, me bajo del avión asustado, y él me grita desde el tercer piso, me dice, oye, te están llamando del LAN, han llamado a tu casa, están llamando a tu teléfono, tú no contestas. Le digo, pero claro, si estaba volando, no podía contestar.
Y en ese rato que estaba contando, me entra la llamada. Era el gerente de operaciones de LAN Ecuador a darme la buena nueva de que estaba contratado. Wow. Entonces, así, digamos, empezó mi vida de aerolínea. Ya. O sea, Eh, estabas en pleno vuelo y te cogieron ahí. O sea, ¿y allá qué te tomaron en psicológico? En el LAN. Mira, en esa época el psicológico eh, se basaba mucho en una prueba, que no recuerdo el nombre, pero eran unas manchas. Eran unas cartulinas que tenían unas manchas. Ya. Y mal no recuerdo, creo que se llama test de Rocher, algo así. Y este test básicamente consistía en que tú tenías que ver algo en esas manchas, lo que sea que se te Lo ocurra, que se te venga. Ya. y, y decirlo. Y eran manchas de diferentes colores, con diferentes formas. Entonces yo recuerdo que se hablaba mucho de este test en esa época. Yo me metí a internet, pues obviamente, a hacer Claro. investigación al respecto, pero la información es tan contradictoria, porque hay lugares que te dicen, no, mira, tienes que ser sincero, si no eres sincero vas a fallar. Y hay otras páginas, en cambio, que te dicen, no, tú no puedes ver este tipo de Ya. cosas, si ves cosas que sean como que violentas o sexuales o algo así, vas a fallar. Entonces, realmente no sabes qué hacer. Ya. Y yo llegué ahí y simplemente todo fue cosa del momento. Simplemente la persona empezó a preguntar y empecé a responder y ya. Ni siquiera me acuerdo qué respondí. Pero Pero o sea, tuviste ese de manchas, tuviste una entrevista verbal también. O sea, sí, oral con pero la... eh, ¿O no? no, con la psicóloga no había mucha interacción oral. Ya. La única interacción era con este test de las manchas, porque ella te preguntaba cosas al respecto. O sea, de lo que tú veías te iba haciendo más preguntas. O sea, era, perdón que te Entonces, interrumpa, era algo parecido como el CEMAC, que es aquí. lo que pasa es que Parecido. creo que el SEMA que tú has hecho en Quito es un poco diferente que el de Guayaquil. El de Guayaquil es un poquito más relajado. Entonces, en Guayaquil, por Ah, ejemplo, te hacen dibujar, te hacen una parte que es como un test de motricidad. ya. Acá era todo netamente psicológico y todo basado en esto de las manchas. Era mucho énfasis en eso. Ya. Recuerdo también que había otra prueba que tenía cosas como matemáticas en este test de LAN, pero era como medio de sentido común. O sea, Ya. era con tiempo, recuerdo. Te decían, mira, era un tomo así de grueso, te decía, tienes tanto tiempo para resolver todas estas preguntas. Entonces, obviamente no te iba a alcanzar el tiempo para resolverlas. Entonces, la idea era de que tú así brevemente escojas una opción, pero que trates de terminarlo todo en el menor tiempo posible. Por lo menos de esa forma fue como yo lo vi. Y me fue bien en eso. Pero había mucha gente que se quedaba en la primera página tratando de resolver todo perfectamente. Y obviamente el tiempo no te da para eso. Claro. Entonces llegaba al final del cronómetro y no habían completado nada. Entonces eso más o menos consistió la prueba psicológica ahí. Ya, chévere. O sea, ¿y qué avión volaste ahí en LAN? Primero. Eh, El siete yo seis. entré al 67, sí. Ya. Recuerdo que la primera clase fue el 20 de octubre del 2009, que coincidentemente es mi cumpleaños. Ah, ya. Cumplía yo 20 años ese día. Y ahí empezó digamos, la introducción pues, del agente de operaciones. Y hasta ese momento no sabíamos qué avión era. Y nos dice, bueno, la gran sorpresa es que todos van al 767. Y créeme, fue Claro. como un sueño de realidad. Eso era lo que yo había soñado toda mi vida. Y fue increíble, desde ese momento hasta diciembre, que fue cuando fuimos ya al simulador, volar el simulador, que es algo que toda tu vida has visto desde lejos y ya tener la oportunidad de estar ahí sentado, hacerlo. ¿Qué tal fue Eh, eso? O sea, fue muy diferente ponte lo que tú veías en el simulador de computadora. no, para nada. Yo siempre he creído que el simulador de la computadora es algo que está muy poco valorado. Cuando yo llegué al simulador real del avión, Ujú. ya sabía todo el manejo del FMC, sabía muchísimas cosas gracias a la computadora. Entonces era como tener el 70% del curso en tu bolsillo. Es increíble lo mucho que te puede ayudar el simulador de vuelo. O sea, es una de las herramientas que yo considero que ha sido Sí. muy, pero muy importante en mi carrera. Posiblemente sin eso no hubiera llegado a donde estoy ahora. Ah, te ayudó bastante Entonces, entonces. sí, sí, muchísimo. Ya, chévere. ¿Y cómo, o sea, pasaste el simulador y de ahí, ¿cómo es? O sea, te sientan en Jamseat para que veas la operación. Sí, 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 hice un vuelo observador. En esa época la Ecuador volaba Guayaquil,
Quito, Miami. Ya. Entonces, me sentaron en un vuelo de esos, salí de Guayaquil, Quito y luego Miami. Nos quedamos 24 horas y regresábamos en la ruta inversa, Miami, Quito, Guayaquil. Entonces ese fue mi primer vuelo de observador. Y mi primer vuelo, ya como miembro de la tripulación, fue a Madrid, me acuerdo. Fue en febrero del 2010 a Ya. Madrid. Entonces, ese fue como, todo era nuevo, porque primera vez que iba a Europa, primera vez que volaba una ruta atlántica, primera vez en ese avión, en la vida real. O sea, todo era Nuevo. nuevo. Fue una experiencia súper, súper chévere. Me acuerdo que ese vuelo, eh, yo era miembro de la tripulación, pero lo organizaron de tal forma que yo iba a estar solamente en las partes de crucero. O sea, no iba a estar ni para un despegue, ni para un aterrizaje sentado ahí adelante, por lo menos en ese primer tramo. Ya. Entonces, me acuerdo que ya cuando me tocaba mi turno de descanso, yo nunca me fui del cockpit, me quedé ahí todo el vuelo. O sea, y era un vuelo que salías de Guayaquil a las 7 de la noche y volabas toda la noche. Pero no me dio ni gota de sueño. Créeme que o sea, estaba con los ojos tan abiertos, impresionado y emocionado, que no podía dormir y no podía alejarme de la cabina. O sea, estuve ahí todo el vuelo y eso sí, llegué a Madrid a dormir como 3 días. Oye, pero chéverísimo. O sea, Sí, entrar a volar de una al 767, pucha, una bestia. sí, 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 sí. a lo bestia. Ya. ¿Qué te iba a preguntar? O sea, tu primer destino fue Madrid, internacional. No, pues Miami. De, de aerolínea internacional, operando yo como miembro de la tripulación, no observador, fue Madrid, sí. Madrid. ¿Cuál es tu Ujú. aeropuerto favorito cuando volabas en LAN? Bueno, mi aeropuerto favorito de LAN y hasta la actualidad, bueno, realmente puedo mencionar dos, pero el que está operativo actualmente es Kennedy, en Nueva Ya, York. Nueva York. Es mi aeropuerto favorito en la actualidad. Pero un aeropuerto que me gustó toda la vida y siempre me va a gustar, pero ya no está operativo, es el de Quito, el aeropuerto viejo de Quito. El anterior. Sí, Ya. sí. Tuve la oportunidad de volar en el 767 y bueno, antes de eso en el Cheyenne en múltiples ocasiones. Y era un aeropuerto súper, súper especial. Creo que me trae muchos recuerdos y es algo que como que está bien plasmado en mi memoria. Ya. Oye, ¿y tú cómo sacaste el tema del inglés? ¿Sacaste ya antes de sacar la comercial? ¿Te adelantaste o sacaste al último? Sabes que cuando yo empecé no había lo de inglés. Ah, Eso no, fue no un pedían. requerimiento que se puso de moda, por así decirlo, o entró en la regulación después de que yo ya estaba en la aerolínea. Entonces ahí vino otro problema, que había mucha gente que no pasaba, pero ya estaban en aerolínea. Y se convirtió en un dolor de cabeza para mucha gente. Pero en esa época, si tú tenías licencia FAA, licencia americana, tú podías ir a la aviación civil y decir, mire, yo tengo licencia FAA, y la licencia FAA, no sé si tú alguna vez has visto en la parte de atrás, dice English Proficient. Ujú. Entonces, tú ibas con eso y al criterio del inspector, bueno, eso calificaba para nivel 4. Entonces te daban tu nivel 4 basado en tu licencia americana. Eso fue al principio, Ya. duró como 2 o 3 años. Y ya después ya te obligaban a hacer el examen sí o sí. Pero ventajosamente cuando fui a hacer el examen, ya tenía bastante roce internacional, vuelos internacionales, hablaba mucho de Estados Unidos. Veía el inglés, digamos, estaba cada vez más, Más o más menos. ahí. Claro. Y, y tuve la suerte de sacar el 6 directamente en el primer examen que hice. Wow. Sí. Ujú. Súper bien, oye, sacar el 6 de una, súper. Eso sí, Claro. ya nunca más tuve que hacerlo de nuevo. Buenísimo, oye. Y Sí. después de... ¿Cuánto tiempo estuviste en LAN volando ahí? Estuve 5 años en total, desde el 2010 hasta el 2015, principios del 2015. 5 años. ¿Y después? Sí. ¿A dónde pasaste? Sabes que yo probablemente me hubiera jubilado en la. Ya. En su momento lo vi así. Es posiblemente uno de los mejores trabajos que puedes tener en Ecuador. Y en esa flota en particular, la vida era muy fácil. Viviendo en Guayaquil, todos los vuelos llegaban y salían desde Guayaquil. Yo estaba en casa mucho. Llegabas de un vuelo, te daban 4 días libres. O sea, el estilo de vida era muy, muy bueno. Y la paga estaba bien. Y bueno, las rutas obviamente eran rutas que no le Exclusivas. podías emplear
Claro. envidiar nada a alguien. Era súper chévere. Pero yo llegué a un punto en el que yo dije, bueno, aquí entré a los 20 años. Voy a hacer esto toda mi vida. O sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Voy a hacer esto toda mi vida. Y dije, yo creo que necesito hacer algo diferente. Y entré en una especie de crisis a temprana edad, de decir, no, yo quiero algo más. O sea, yo no me quiero quedar aquí y luego a mi retiro decir, pero ¿por qué no hice otra cosa? Oye, o sea, no tenías como chance de ascender. Sí, O pero el ascenso, o sea, nosotros entramos en una buena época porque contrataban bastante gente, ya, pero antes de nosotros se había contratado muchos primeros oficiales que justo ya habían ascendido y ellos habían entrado muy jóvenes. Entonces, digamos que en general LAN Ecuador tenía mucha gente joven y no había tanta rotación de gente que se estaba retirando como hay en otras empresas. Entonces, los ascensos empezaron a demorarse un montón. Imagínate que si yo me hubiera quedado ahí, recién hubiera ascendido el año pasado con suerte. O sea, después de casi 15, no, bueno, estamos hablando de 12 años de estar allí. Eh, recién ascender, era muy largo, muy largo. claro. Y en esa época no se le veía una fecha estimada. O sea, la lista era interminable. Yo estaba al último de la lista y había muchísima gente por encima y no había casi ascensos, había poquísimos, eran 2 o 3 al año. Y a veces inclusive habrían clases para contratar capitanes directos desde de fuera. Entonces eso le quitaba la posibilidad de ascenso a Claro. alguien de la empresa. Ya, Entonces era algo que no, ni siquiera lo tenía en mente en ese momento. ya. O sea, bueno, Sí. entonces llegaste a los 5 años que no querías hacer lo mismo. ¿Y qué pasó? Y nada, dije, bueno, tengo que buscar algo, tengo que ver algo diferente. Entonces ahí nace esta idea de buscar un trabajo fuera y me meto a las páginas web de búsqueda de empleo fuera de Ecuador. Que eso es todo un mundo Ujú. que hasta ese momento desconocía. Entonces me encuentro con este montón de páginas web, con un montón de anuncios. Y en una de esas me topo con un anuncio que pedían primeros oficiales de 767 en Maldivas. Entonces, abro el anuncio y te lo juro que no sabía ni siquiera dónde quedaba Maldivas. Ya, Tuve que googlearlo, buscar en el mapa y cuando vi dije, esto se ve interesante. Y apliqué. Entonces, al aplicar, ellos te mandan pues, el paquete de más o menos cómo va a ser la paga, cómo van a ser las condiciones de trabajo. Y la verdad es que era bastante conveniente. El trabajo consistía en estar allá 8 semanas y te daban 3 semanas libres, en las cuales tú podías hacer lo que tú quieras. Podías regresar a casa o podías quedarte ahí o lo que tú quieras. Te daban apartamento, por ahí tenías uno que otro beneficio adicional y la paga era muchísimo mejor. Era poco más del doble de lo que ganaba hasta ese momento. ya, pues bueno. Y al ver las rutas, no se topaba para nada América, pero era África, Medio Oriente, Asia y todo lo que es el sur de Asia. Entonces era chévere porque era un mundo totalmente diferente, era como abrir una puerta al otro lado del mundo. Y pues nada, dije, vamos a aplicar y vamos a ver qué pasa. Pero hasta ese momento no lo veía con mucha seriedad, porque imagínate estar en un trabajo 5 años, ya estás en tu zona de confort, ya conoces a todo el mundo, ya sabes qué esperar. Entonces, a veces es un poquito difícil salir de esa zona de confort. Claro. Entonces, bueno, apliqué y me llamaron como a la semana a hacer una cita para una entrevista de Skype. Y me acuerdo, esto es una anécdota, yo me vestí pues no con un traje y todo para la entrevista de Skype. Y cuando me hacen la llamada era solo voz, no video. Ya. Eh, yo ahí Es- internado por gusto, pero bueno, la cosa es que hicimos la entrevista y todo bien. Me dijeron, ya está bien, nos ha gustado, queremos coordinar un simulador, pero un simulador del avión real, pues, ¿no? Ya. Entonces, se lo coordinó de tal manera, y mira, todo funcionó perfectamente, porque el simulador iba a ser en Miami, ni siquiera iba a ser en Asia, sino que iba a ser en Miami. Y yo justo tenía un crucero que salía de Miami Ya. en las próximas semanas. Entonces se coordinó de tal forma que 2 días antes de irme de crucero, yo estaba ahí en Miami para hacer este simulador.
Entonces ahí me presenté, llegó el que era el jefe de pilotos de esta empresa, que vivía en la Florida en sus días libres, y me tomó la prueba del simulador. Le gustó, no me dijo nada en ese momento, me dijo, bueno, vamos a considerarlo. Y yo me fui al crucero. A la primera parada del crucero ya tenía el correo de ellos ofreciéndome el trabajo y dándome una fecha de inicio de clases. Ah, Entonces, todo el resto del crucero no lo disfruté para nada, porque era pensar, ¿y ahora qué hago? Ya tengo el trabajo, o sea, ya ahora sí tengo que tomar una decisión si lo voy a aceptar o no. chuta. Pero imagínate que hasta ese momento yo nunca había pisado Maldivas en mi vida. O sea, no tenía ni idea cómo iba a ser. Eran demasiadas incógnitas, demasiadas preguntas. Pero nada, dije, si no lo hago, seguramente me voy a arrepentir en algún momento. Prefiero hacerlo y por último, si me da mal, pues no tengo hijos, no estoy casado, algo puedo hacer. Por último, regreso a aviación general, pero sé que hice algo por salir de mi Intentaste, zona de confort. claro. Intenté. Entonces así fue. Acepté el trabajo, el contrato me lo enviaron por correo electrónico, lo firmé electrónicamente, lo mandé de vuelta y ya, estás contratado. Súper Y en informal. LAN renunciaste. Y ¿Qué ya, tal? claro, me tocó renunciar. Ya. Renuncié, me preguntaron, pero ¿por qué te vas? Y nada, ahí les di una explicación y todo ese tiempo tú estás pensando, ¿y qué tal que no me va bien? O sea, es como que estás cerrando una puerta. Claro. Pero bueno, ya, eso quedó ahí, me fui a Maldivas. Me acuerdo que llegué al aeropuerto y impresionado, porque esa es una isla diminuta. Entonces el mismo aeropuerto es diminuto, todo es chiquito. Entonces parqueó el avión, volé, me acuerdo, en Emirates. Y al bajar del avión, bueno, pasé migración, pasé aduanas, y ya llegas a la sala donde está todo el mundo esperando a los pasajeros. Y yo decía, ¿y qué tal que no haya nadie esperando? Porque la idea era que la empresa te mandaba a alguien que te iba a recoger y que luego te llevaban a los departamentos de la empresa para que te acomodes, Ya. te daban un briefing de cómo era todo y ya Ya. te dejaban listo para el día que empezaban las clases, estés en clases. Pero claro, acá yo decía, ¿qué tal que salgo y no hay nadie? Pero no, gracias a Dios todo bien, salí, estaba una persona esperándome. Ya. La impresión fue un poquito diferente, la expectativa creo que era un poquito diferente de lo que realmente fue, pero me logré acostumbrar rápido. O sea, era una isla muy informal en muchos sentidos. El trabajo era un poco más informal de lo que yo estaba acostumbrado, pero fue una experiencia fantástica. Ahí pude, digamos, fue como la experiencia perfecta para abrirte camino en este tema de volar fuera, que no es fácil. O sea, imagínate, tú estás acostumbrado a lidiar con gente de tu misma cultura, tu mismo idioma, tu mismo Claro. país, Claro. eh, posiblemente hasta gente que conocías desde antes. Pero acá estás hablando de que no, tienes que lidiar con nuevas culturas, con idiomas, o sea, son bastantes cambios que ocurren todos al mismo tiempo. Entonces, eso fue, digamos, este trabajo fue perfecto para acomodarme a ese cambio. Ya. Y ahí estuve 2 años y a los 2 años yo dije, creo que esto no lo puedo hacer por mucho más tiempo de esa manera, porque sentía que no vivía ni allá ni en Ecuador. Me sentía como un gitano, literal. Porque esas ocho De un lado semanas a de otro. trabajo estaba de arriba a abajo Claro. y las 3 semanas que estabas libre realmente se convertían en solamente dos porque era casi una semana viajando entre ida y vuelta. Y las 2 semanas que estabas en casa se iban así, se iban rapidísimo. Entonces yo dije, no, esto a largo plazo, para planificación familiar, para tantos temas, no me va a funcionar. Entonces quería cambiarme un trabajo más estable, que tenga un poquito o más de días libres o un trabajo que ya sea netamente vivir fuera, pero donde pueda, digamos, tener algo a futuro. Ya. Y apliqué a muchos lugares, entre esos estuvo Emirates, Etihad, Qatar, todo lo que es Medio Oriente. Y ¿Y apliqué a una compañía. te respondieron de Emirates? ¿De allá de Medio Sí, Oriente? de hecho me invitaron a todas las entrevistas. Ya. Bueno, no, esa es otra historia, pero la cosa es que yo, el primer trabajo al que le tenía puesto el ojo era un trabajo de una compañía que se llama Air Japan, que es una subsidiaria de All Nippon Airways. Ya. Entonces ellos volaban 767, que era el equipo que yo Tú volaba en ese estás. momento y donde Ya. tenía más experiencia.
y te ofrecían un contrato de 20 días trabajando, 10 días libres. Y ellos te pagaban los tickets en primera clase para que regreses a tu casa. Entonces, ese trabajo me llamó la atención y yo dije, yo creo que esto puede funcionar, es un poquito mejor que estar 8 semanas fuera. Claro. Y nada, me apliqué a través de una agencia y la agencia me respondió y me dijo, no podemos aceptarte porque tu lugar de commute, tu punto de inicio está muy lejos de Japón. Son como 2 días de viaje. Y claro, tenían razón, está lejos. Entonces dije, bueno, ya nada. Pero la misma agencia me responde después de unas horas y me dice, pero ¿sabes qué? Hay otra empresa, también en Japón, que está contratando pilotos, pero no es para 767, es para 747. Y yo digo, pero yo no tengo 747. Me dice, no. Puede ser que no tengas el type, ellos te dan el type rating. Y yo digo, claro, ¿dónde firmo? Entonces, la misma aplicación que había enviado para esta empresa, la enviaron para Nippon Cargo. Y eso se demoró tiempo en que me conteste. Bueno, luego me pidieron más información, finalmente me invitaron a la entrevista, vine a la entrevista acá a Japón, hice el simulador, hice la entrevista personal, hice un examen teórico, bueno, todos los procesos que haces para ingresar a una empresa. Pero de ahí, nuevamente, silencio total, no hubo respuesta. Y en ese tiempo, pues ya empezó el intercambio de papeles con Etihad, con Qatar, con Emirates. Ya las 3 empresas me llamaron y ya empecé a mandarles mis documentos. Ya quedamos en un día para viajar, ya me mandaron el ticket. Y tanto así que recuerdo que el día que iba a viajar a Doha para la entrevista con Qatar, esa mañana yo recibo el correo de Nippon Cargo diciéndome que estaba contratado. Entonces me tocó decirle a Qatar, le digo, sabes que no voy a viajar. O sea, no tiene sentido hacerles gastar hoteles, tickets, si yo ya sé que tengo este trabajo que en ese momento me convenía más. Claro. Entonces me tocó cancelar estas otras entrevistas e irme por Nippon Cargo. Y creo que fue la mejor decisión que puedo haber tomado en ese momento. Wow. Oye, súper chévere toda tu historia hasta lo que estás ahora. Y ahorita en Nippon Cargo, ¿cuánto tiempo vas? Ya pasé los 5 años. Ya estás 5 años. Ingresé en el 2017. Ya. Y sí, la verdad es que ha sido como un abrir y cerrar de ojos. Yo creo que todo piloto tiene esa aspiración de volar el avión más grande que pueda volar y el 747 siempre es y será icónico. Claro. Es un sueño hecho realidad. Créeme que cada vez que voy a trabajar, de hecho, ahora, como te contaba más temprano, acabo de llegar de volar y es algo que yo lo haría gratis. O sea, es increíble. Ya. ¿Tu sueño siempre fue el 747? ¿O...? Sí, o sea, mira, mi línea siempre fue Boeing. Siempre me gustó Boeing y tuve la suerte de volar Boeing desde el principio. Y claro, el 747 es probablemente el Boeing más icónico que puedes volar en la actualidad. Ya. ¿Y qué vuelas tú? ¿El 7, el Raya 8 o el 400? ¿O los dos? Volamos en principio los dos cuando ingresé, pero el 400 se lo retiró hace como 3 años. Se retiró de la flota. Entonces ahora solo tenemos el Dash 8. Ya. Es lindo avión. ¿Y Sí, sí. qué aeropuertos vas? ¿Cuáles son los aeropuertos que tienen de ruta ustedes? Nosotros tenemos vuelos en Europa, América y Asia. En Asia volamos a Hong Kong, a Singapur, Taipei, Bangkok, Shanghai, bueno, todo, Osaka. Y en Europa, 3 o 4 aeropuertos más, entre esos Amsterdam, Frankfurt, Milán. Y en América también varias rutas a Anchorage, Alaska, que es como una especie de punto intermedio donde siempre se para combustible. Y de ahí volamos a Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Chicago, Dallas. Entonces, no es un network tan grande, pero es lo suficientemente dado para mantenerte entretenido. Ya. ¿Qué te iba a decir? ¿Y tu base cuál es? O sea, ¿en qué ciudad vas tú de Guayaquil? ¿A dónde? Bueno, yo vivo en Guayaquil y técnicamente esa es mi base. Ya. Entonces, acá se tiene algo que se llama el home base. Entonces, tú partes en Guayaquil, ahí inicia tu duty.
y bueno, agarras un vuelo comercial que la empresa cubre para llegar hasta el punto más cercano donde ellos quieren que inicies tus vuelos. Entonces, en mi caso, eso es o Chicago o Nueva York y a veces Los Ángeles, donde me toca Varía. estar. Sí. ¿Y cómo dijiste que era? ¿Era 2010? ¿Tú, o cómo es? Este contrato de ellos es un poquito más como 15-15. No Ya. siempre se cumple, hay veces que se trabaja un poquito más, hay veces que se trabaja un poquito menos, depende de la época del año. Y bueno, últimamente con esto del COVID, como tú bien sabes, el tema de la carga está explotando, entonces se ha trabajado muchísimo los últimos 2 o 3 años, se ha movido muchísimo el tema, entonces se tienen menos días libres que antes, pero sí, lo suficiente como para sentir que vives en casa. O Ya. sea, no sientes que pasas mucho tiempo en el trabajo, la verdad. Y en tiempo de COVID, o sea, como tú dices ahorita, te aumentó bastante los vuelos? O sea, te tocó volar mucho más. Sí, sí, sí. Yo inicialmente me agarró el COVID estando en Guayaquil. Ah, te dio COVID. Ya. Entonces, no, no me dio COVID, pero Ah, me empezó, digamos, las restricciones ya, ya, de esto del COVID, yo estando en Guayaquil. ya, Entonces cerraron los aeropuertos y eso fue una cosa de la noche a la mañana. claro. Dijeron, tal día se cierra todo y era como medio apocalíptico el tema. Entonces me quedé atrapado los 4 meses, creo que duró el cierre de aeropuertos, que solo había vuelos humanitarios Ujú. y no pude ir a trabajar. Entonces ese tiempo le pasó lo mismo a compañeros míos, pero a la inversa. Se quedaron atrapados trabajando y no podían ir a sus países. Hijo. Entonces, cuando ya se empezaron a normalizar este tema de los vuelos, hicimos como una especie de cambio. Entonces yo salí de Ecuador, vine a trabajar y ellos se regresaron a sus países y yo voluntariamente me quedé trabajando 6 meses de corrido. Entonces, ahí sí fue muchos vuelos. Tenía meses que volaba cerca de 100 horas y, y eso con días libres, porque o sea, eran vuelos de ultra largo alcance, o sea, mucho vuelo. Y todos los vuelos a full. Realmente para la parte de la aviación de carga ha sido el COVID con todo lo malo que trajo, para ellos ha sido una bendición. Chopta, pero súper bueno. O sea, que hayas Sí. volado más ahorita es bueno. ¿Cuál es la autonomía del 747? El 747 puede volar prácticamente 16 horas, pero por temas de peso, Ujú. por ejemplo, cuando volamos a los Estados Unidos desde Asia, usualmente el vuelo más común que tienes desde aquí es de Tokio a Anchorage. Y mucha gente dice, pero ¿qué hay en Anchorage? ¿Qué hay en Alaska? Y básicamente no hay nada. Lo que llegas ahí es a poner combustible. ¿Por qué? Porque de aquí sales tan pesado que el avión no le da para poner más combustible y poder llegar directamente, qué sé yo, a Chicago, Nueva York. Entonces tienes que hacer esa parada obligatoria. Entonces, usualmente se trata de optimizar el avión para que se lleve la mayor cantidad de payload, de carga pago, Ujú. y, y el combustible, pues, si toca hacer una parada y repostar combustible, no hay problema. Porque acuérdate que es carga, no hay esa premura de que, De los de que pasajeros. tiene que llegar rápido. Ajá. Claro. Ya, Sí. chota. Es bastantísimo, pero ¿te has encontrado con algún, o sea, no sé, algún mal clima ya en Anchorage? O porque generalmente ya pasa, es frío, lo que yo he visto. Sí. Hay mal clima. Sí, la operación esta de tiempo frío, Cold Weather Operations, se vuelve algo muy normal allá. Es como todo el tiempo. Entonces Ya. tienes que hacer el deshielo, tienes que trabajar con estas tablas de ver cuánto tiempo te dura el líquido de antihielo encima del avión antes de que tengas que regresar al gate a poner más de este líquido. O sea, hay algunas cositas que se vuelven normales allá. ¿Cómo es Y esto del Cold Weather Operations? O sea, tú haces el pushback, lo que he visto, no te voy a decir y si no me corriges ya. O sea, ujú, haces el pushback normal, te vas a como a un espacio vacío, donde ahí te ponen todo lo que es en las alas y el elevadores ujú, y todo, ¿no es cierto? ¿Y de ahí cuánto sí. tiempo tienes tú para despegar? Mira, todo depende. Si la precipitación, digamos que el avión estaba parqueado, ¿verdad? Y hubo precipitación, sea nieve, sea granizo, lo que sea, Ya. y el avión está cubierto de esta precipitación, tú puedes hacer solamente deshielo, es decir, solo quitarle ese hielo que se quedó pegado encima del avión. Entonces, esa es una opción.
La otra es si el avión está parqueado y sigue la precipitación y tú ya tienes que salir. Entonces ahí tienes que hacer el deshielo y de una vez poner un líquido antihielo para que la nueva precipitación que está cayendo no vaya a quedarse adherida al fuselaje y a las alas. Entonces, más o menos así funciona. Y eso, dependiendo de la precipitación y la intensidad, que obviamente está reportada en el METAR, eso tú tienes una Ya. tabla que se produce prácticamente cada año. Es una vaina que se actualiza todos los años y tiene todos los productos, todos los líquidos que se utilizan para el deshielo y para la protección antihielo del avión. Entonces tú vas de acuerdo al líquido que utilizaron y a la mezcla que utilizaron, porque eso también se puede mezclar con agua, se diluye, etc. Y ahí tienes un tiempo. Entonces va desde 15 minutos, 45 minutos, puede ser hora y media, dependiendo del tipo de precipitación. Y ese es el tiempo que tú tienes para despegar. Si llegas a la cabecera y ya tu tiempo se terminó, pues tienes que Regresar. regresar al gate. Sí. Wow. ¿A ti en el plan de vuelo cuánto te dan de taxi fuel? ¿Es punto 2 o cuánto? No, O depende de cada más. aeropuerto. Depende de Ya, cada aeropuerto. Y los consumos son bien altos. Este avión consume bastante combustible. Entonces estamos sí. hablando de que, por darte un promedio, son 2.000 a 3.000 libras de taxeo Wow. en promedio. Ajá. ¿En qué aeropuerto es donde más taxeas? ¿No te demoras? Te demoras en taxiar. Mira, hay aeropuertos como Singapur, por ejemplo. Singapur abrieron una pista nueva no hace mucho tiempo. Y esa pista está bastante alejada de la zona donde parqueamos. Está prácticamente al otro lado. Entonces es como cruzarte de una ciudad de un punto al otro. Ya, Es lejos. Entonces estamos hablando de un taxeo de 20, 30 minutos. Y si hay tráfico, mucho más. es bastantísimo. Y Sí. yo había leído que ese avión tiene como una velocidad como máxima, es posible. Porque al rato de virar se puede topar los motores, ¿no es cierto? Sí, el avión tiene un problemita de que el centro de gravedad usualmente está bastante atrás, entonces eso hace que la rueda de nariz no tenga tanta adherencia al suelo. Entonces, si el avión tú lo empiezas a girar muy rápido, por encima de 10 nudos, por ejemplo, y la superficie de la plataforma está mojada, el avión empieza a derrapar. Es muy común ver esas fotos de los 747 con la nariz, la rueda de nariz totalmente virada hacia un lado y ves que el avión sigue avanzando recto Ah, y se ve humo en la rueda de nariz. De hecho, hay una foto famosa en Quito que le tomaron un 747 y está haciendo eso. Y eso pasa, es muy común en este avión. Entonces, tienes que tener mucho cuidado taxiando, sí. especialmente en los virajes, para que no te ocurra eso. Y la única manera de evitarlo pues, es ir frenando y teniendo una velocidad un poco más controlada para los virajes. O sea, sería como rodar bajo los 10 nudos, básicamente. O sea, los virajes. Sí, bajo los 10 nudos y si está mojada o está con nieve, bajo 3 nudos. Ah, bien Tienes que ir despacio. súper, súper lento. Sí. Ya. ¿Ustedes usan, ponte aquí algunas aerolíneas solo usan One Engine Taxi? En tu caso pueden usar dos o usan los cuatro. Depende del aeropuerto, pero podemos apagar dos, podemos apagar solo uno, Ya. pero siempre tienen que quedar por lo menos dos funcionando. No pueden quedar menos de dos motores funcionando en el taxeo. ¿Alguna razón especial? ¿Por sistemas? ¿Algo? Sí, O- es básicamente sistema. Los dos sistemas de las puntas, el sistema uno y 4, o sea, los motores uno y 4 alimentan el sistema uno y 4 hidráulico. Y esos son los sistemas que alimentan cosas como los frenos, el nose wheel steering. Entonces, no, esos motores no los deberías de apagar en el ya. momento de taxeo. La secuencia de prendido en el 747, ¿cómo es? ¿Prenden dos dos o uno 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 todito? Sí, podemos prender dos. Pero tú lo haces, ¿cómo lo El haces? 4, el 4 y el 3, que se encienden los dos al mismo tiempo, y luego el 2 y el uno. Ya. Y cabe recalcar que en el 748 eso es, perdón, 100% automático. Eso no, simplemente alas la perillita del encendido y el fuel control switch va adentro y listo. Te Ah, olvidas. ya. Tiene FADEC, se monitorea solo. No hay ninguna razón para tener que estar monitoreándolo tú mismo.
Yeah. El tipo de emergencias en ese avión cambia mucho con un bimotor, que es del 767 que volaste. ¿Cambia bastante? En principio yo pensaba que sí, porque uno pudiera pensar que porque se te falla un motor, tienes tres motores, y tienes uno que está del mismo lado del que te falló, entonces en teoría tú dices en tu cabeza quizás el yo no va a ser tan fuerte por perder un motor, porque te queda otro de ese mismo lado. Pero en realidad el avión se comporta igual a lo que se comportaba en el 767. La, la metida de pedal en una falla de motor, una falla de motor, por ejemplo, entre poquito después de B1, entre B1 y rotación, tienes que igual meter bastante pedal y el ascenso inicial le cuesta un poquito. Eh, yo diría que es muy, muy similar a un avión de dos motores. La única diferencia podría ser si es que eso te ocurre en crucero. Si te ocurre en crucero y digamos que estás a más de mitad de camino, es probable que puedas continuar el destino sin ningún problema. O sea, no debería ser una emergencia si es un apagado de motor sin ninguna otra consecuencia. Yeah. ¿Has tenido algún problema así de falla de motor, algo? En toda tu carrera. No, en la vida real nunca. No. Ni en LAN, ni en Maldivas, ni acá Ni te encontraste con aves, nada. con aves. He tenido impacto de ave. Y sí han habido un par de situaciones por ahí, pero nada especial, la verdad. O sea, algo Sí, manejable. tocando madera hasta ahora, todo bien. Chévere, loco. ¿Cuántas horas tienes ahorita en el 7.4? En el 7.4 tengo como 2.500 horas más o menos. Es bastantísimo. Ahí sí ya te ves para ascender. O sea, tú ya te haces ya jubilado ahí. O... Sí, Ok. mira, yo siempre mi idea profesional y bueno, y en la vida en general siempre ha sido ser mejor cada día. Todos los días levantarme y si no he aprendido algo en ese día, para mí no he vivido. Siempre tienes que estar ahí moviéndote, aprendiendo, creciendo. Y en la parte profesional, si viene algún día otro trabajo que me convenza, pues no voy a tener nada de miedo en tomarlo. Pero por el momento esta es la mejor opción que tengo. Entonces, sí, por el momento me veo aquí. ¿Y tienes chance de ascender? O sea, sí hay el... Sí, 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 sí. Sí, yo creo que va a tomar por lo menos unos 3 años más, pero está bien, está bien. Y en ese tipo de aerolíneas te encuentras con gente... ¿cómo te puedo decir? Gente de otros países, otras culturas. Ponte algún piloto hindú, un piloto chino. Bueno, de ley Sí, japoneses. acá en esta empresa hay muchos extranjeros. De hecho, la mayoría de pilotos somos extranjeros. Hay un grupo de japoneses, pero la gran mayoría son administrativos, son, digamos, gerente de operaciones, jefe de pilotos. Ya. Pero el grupo de extranjeros es la mayoría y hay muchos pilotos de América en general, de Estados Unidos, Canadá, sudamericanos muy pocos. Había un capitán argentino que se retiró un par de meses atrás y de ahí hay dos chicos que son de Brasil y yo. Y de ahí el resto, la mayoría son europeos, australianos. O sea, sí hay una gran diversidad de nacionalidades, pero la mayoría son de lugares donde se habla predominantemente el idioma inglés. Ah, ya. Entonces, es raro encontrar a alguien que tenga otro idioma acá en esta empresa. Ajá. Ya. Entonces ahí no hay problema mucho. Sí. Eh, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado a ti? O sea, que tú digas, esto me marcó. Como dijiste lo del uniforme. pero, Ajá. pero algo así. Sí, esa fue una anécdota chévere, pero también alguna vez escuché, alguien me dijo, esta carrera es de paciencia, no de velocidad. Ujú. Y eso también se me quedó muy marcado. O sea, mi carrera ha sido muy, digamos, todo ocurrido rápido. Yo saqué la comercial y como te digo, al mes ya estaba aplicando en LAN y me salió. Entonces, quizás no puedo hablar mucho de paciencia, pero tengo muchos amigos con los que compartí gran parte de mi carrera y he podido ver de, de cerca y a veces de lejos su evolución. Y a muchos les costó un montón de tiempo poder encontrar un trabajo donde ellos realmente querían estar. Y tengo amigos hasta la actualidad que todavía no se ubican donde ellos quisieran estar. Y han Claro. pasado muchos años, más de 10 años posiblemente desde que iniciaron su carrera. Entonces, sí, es así. Hay que tener mucha paciencia
Y yo creo que esa paciencia es quizás fruto de la motivación que uno tiene, de esa vocación que tú deberías de tener cuando te metes a esto de la aviación. Claro, así es verdad. Verdad, verdad. Entonces, bueno, ¿tu mayor sueño cuál es? ¿O ya lo cumpliste? Sí, yo creo que siempre hay cosas que se pueden hacer, pero creo que he hecho bastante para mi edad. Entonces, Claro. estoy tranquilo con lo que he hecho, la verdad. Sí. Ya. ¿Tu mejor virtud? Yo creo que la resiliencia. Eh, Esto es algo fundamental en esta carrera. Como pudimos ver con esto del COVID, esta carrera es muy cíclica. Tú puedes estar arriba hoy día y al día siguiente puedes estar abajo. Y la industria en sí es muy cíclica y puede ser muy mal agradecida. Entonces, uno siempre tiene que estar listo y preparado para lo peor, tanto en la parte profesional como en la parte económica. Y en la parte profesional principalmente, siempre tener un plan B, tener la mayor cantidad de licencias que puedas, si puedes hacerte instructor, hazte instructor, si puedes hacerte el curso de tal, haz el curso, o sea, tener la mayor cantidad de opciones, cosa que si en algún momento pierdes la chance de estar donde estás, tengas, digamos, un posible plan B. Ya. ¿Eh? Tú con lo que contaste esto del simulador que no es muy valorado, ¿tú sí recomendarías a toda la gente que nos ve y que empiece en un simulador de vuelo? Como tú me dijiste, tú empezaste poniendo el avión ahí a ver qué hace. Ya después, poco a poco, Sí, viste que cómo es, instalas los aviones. Prácticamente es lo mismo que la realidad, ¿no? Básicamente es así. sí, sí. Y eso a ti tú comentaste que te ayudó mucho. Tú sí recomendarías eso, o sea, que tengan un simulador de vuelo y que lo usen antes de entrar a una aerolínea. 100%. Yo, de hecho, si fuera yo el que selecciono pilotos en la aerolínea, solo escogería a los que sé que han volado simulador en la computadora. Ya, Es una herramienta, pero maravillosa. Y cuesta prácticamente nada. O sea, es cuestión nada más de tenerlo y créeme que te ayuda tanto que por eso siempre lo digo, no es valorado, no es valorado. Yo creo que pasa mucho por alto y no debería ser así. Eso es algo que tienes tantas cosas que puedes hacer ahí, puedes practicar desde comunicaciones, vuelo por instrumentos, procedimientos y hasta para cultura general, porque tienes la oportunidad de volar aviones que en tu vida quizás tengas la oportunidad de volar. claro. Entonces te ayuda en un montón, es increíble. Tú antes, ahorita me acordé, tú antes hacías videos en simulador, ¿no es cierto? Para aviación, no, no. Ahí se me fue. Pero hacías vuelos en Ecuador y grababas y subían eso no sé si era YouTube. Aerosim creo que se llamaba. Sí, a Sí, ¿no es ver, cierto? yo estaba involucrado, créeme, estaba involucrado en un montón de proyectos que tienen que ver con el simulador. Yeah. Montón. Y eso también es otra cosa que agradezco de esa etapa de mi vida del simulador, que bueno, la sigo hasta el día de hoy, pero en ese momento tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, entre esos estás incluido tú, que al día de hoy ya muchos de ellos son pilotos, por ejemplo, Cristian Caicedo es capitán en Emirates. Entonces, es chévere ver, es como prácticamente crecer juntos Claro. y ver de un sueño que era tan lejano, ves como la gente de a poco va consiguiendo sus metas y eso es súper chévere, súper gratificante. Que sí, es verdad, loco. Súper chévere. Y hablando así, ¿tú qué consejo darías tú a la gente que está iniciando la carrera o que esté aplicando una aerolínea, que esté en el proceso, que no le digan nada o que le hayan dicho que no? ¿Qué podrías tú decirles en base a lo que te comento ahorita? Mira, yo creo que uno tiene siempre que marcarse los objetivos. Yo creo que la mayor herramienta que tiene el ser humano es poderse proyectar a un objetivo y tenerlo ahí, tenerlo ahí. Y créeme que tú vas sembrando cosas, a veces es inconsciente, pero tú vas haciendo cosas y vas sembrando cositas, cositas que llega un punto en el que ya está todo armado. Simplemente llegas a cosechar lo que has sembrado. Entonces, todo eso es producto de esa motivación, de ese tema, volvemos al mismo tema de la vocación, es súper importante, porque con la vocación tú te proyectas a algo y ahí viene todo esto de la disciplina, que es hacer cosas que a veces
no queremos hacer, pero tenemos que hacer porque sabemos que eso es lo que nos va a llevar a nuestro objetivo. Entonces, todo ahí se conecta, todos estos puntitos se conectan. Entonces, es importante eso, tener un objetivo y no renunciar, tener mucha paciencia, ser muy resiliente, aplicar todo eso para seguir ahí. Yo sé que hay mucha gente que tiene muchos años de quizás ser piloto comercial y no han podido conseguir trabajo. Han sido años en la aviación ecuatoriana donde quizás los trabajos no han abundado, pero las cosas van a cambiar y créanme que si uno está ahí y persevera, se alcanza, lo vas a lograr. Exacto, tienes toda la razón, loco. ¿Tuviste algún mentor en tu vida que tú digas quiero ser como él? Bueno, mi papá es piloto, creo que esa parte me olvidé de De mencionarle, él comentar, siempre ha ajá. sido ¿Ya? una excelente motivación para mí. Yo creo que una de las cosas que agradezco es que él nunca se metió directamente en mi carrera, porque yo creo que en su momento él pudo haber dicho, bueno, cuando yo estaba iniciando, él trabajaba en Ícaro, y él pudo haber dicho tranquilamente, ¿sabes qué? Veamos cómo puedes entrar a Ícaro. Pero no, él simplemente me dejó ser, dejó que yo crezca por mí mismo, y se lo agradezco muchísimo, porque sin eso, créeme que siempre hubiera sentido que no hice las cosas por mí, sino que siempre hubiera habido ese empujoncito quizás del papá, pero no, en mi caso fue yo hice las cosas 100% por mi lado, y yo creo que en ese proceso siempre he admirado la carrera de mi papá, porque fue el primer piloto afroamericano del Ecuador, y ¿Ya? empezó su carrera en un medio ambiente en el que, primero que la gente había mucho regionalismo, la gente de la costa no era bien vista en el medio aeronáutico de aerolínea, y encima pues era de raza negra, entonces tenía todo en contra, y aún así la peleó y él ha podido volar lo que él ha querido. Entonces, él es uno de mis mentores, y también tengo pues a este capitán que te mencioné que me llevó a volar en el Cheyenne, en el Seneca, a quien le debo básicamente mi carrera. Y ¿Ya? hasta el día de hoy es como un segundo papá para mí. Siempre estamos en contacto, siempre estamos conversando, y o sea, esa es una de las cosas que agradezco de la carrera, haber conocido gente así. Hablando así de tu papi, ¿él dónde voló? ¿Dónde empezó? ¿Y dónde Él, terminó? claro, él empezó en Ícaro como instructor, o sea, se graduó de la escuela de piloto comercial, perdón, hizo el curso de instructor y se quedó dando instrucción un tiempo. Luego intentó en aerolínea, algo pasó con el curso, terminó en Guayaquil volando aviación general. ¿Ya? Eh, de ahí voló aviación general muchos años y se dio la oportunidad de que él regrese a Ícaro, pero para la aerolínea. Entonces él regresó a Ícaro a volar la aerolínea, fue capitán del Fokker, 737, y luego de que Ícaro se declaró en bancarrota y cerró, pasó a TAM, a volar a TR, y ahí voló a TR hasta que ya TAM cerró. Y él todavía vuela. Actualmente tiene dos trabajos, de hecho, en aviación general en Guayaquil. Ay, qué bueno. O sea, se mantiene así. Sí. Qué chévere, loco. Para ya medio terminar, ¿qué aviones volaste en toda tu carrera? O sea, desde el primerito hasta el 7-4 que estás ahorita. A ver, empecé en el Piper Tomahawk. Ese fue mi avión del curso de privado. De ahí volé la 172, volé el Seminole, volé el Piper Seneca, Piper Cheyenne. Tuve la oportunidad de volar también en aviación general. Hay un avión que se me escapa, el Piper Azteca. Y ya, de ahí prácticamente empezó mi vida de aerolínea. Ahí fue 76. Cuando fui a Maldivas tuve la oportunidad de volar también el 757, Ahí que compartes el mismo type, ¿no es cierto? sí es el mismo Es- type. Es ya. el mismo type. Un poquito raro, la verdad, porque el avión cambia drásticamente en sistemas y en tamaño y en todo, pero comparten el mismo type. Ya. Entonces fue una experiencia interesante, muy interesante volar el 757. Lo volé como 150 horas, no fue mucho, pero fue súper chévere. Y nada, de ahí el 747-400 inicialmente y luego el 748. El mejor avión que has volado. Posiblemente el 747 en general. Es una Ya. máquina fenomenal. Creo que nunca habrá un avión tan bien diseñado como el 747, porque es redundante en todo. Es cuatro por todo. Ya. Entonces, si falla algo, pues tienes tres más. Ya. Entonces, más redundante que eso no creo que exista.
Ya. En los aviones pequeños que volaste, ¿eran análogo? O Sí, sí, sí. Cuando yo empecé a volar, el Aeroclub tenía Cessna 172 del año 60 y pico, ya. y eran totalmente análogas. La única pantalla que encontrabas ahí era la de tu celular, ya, Ya. nada más. Todo era totalmente análogo y los instrumentos, pues, viejos, ¿no? De la época del 60. Entonces, a veces no eran muy confiables. Creo que lo más confiable ahí era el ADF. Ujú. Entonces, volábamos mucho ADF y así volábamos instrumentos. Yo me acuerdo muchas veces hacer descenso en Salinas. Salinas, no sé si todavía existe, había un descenso NDB para la pista 26, me acuerdo. Ese descenso lo hacíamos todo el tiempo y a veces Salinas bajo mínimos. Entonces, sí, sí tuve la oportunidad de volar bastante, bastante análogo. ¿Y tú crees que esa es la mejor forma de aprender? Sí, no. ¿Qué Mira, batallas? yo creo que uno desarrolla esa confianza en los instrumentos. Y esa confianza, yo creo que mucha de esa confianza yo la adquirí por el simulador de vuelo. Porque tu conciencia situacional es como que automáticamente se desarrolla. Ujú. Entonces, tú sabes exactamente dónde estás en cada momento. Y yo creo que cuando una persona que no ha tenido esa experiencia de volar el simulador de vuelo hace el curso de instrumentos, le cuesta tener esa confianza en los instrumentos, porque quizás tiene dudas de que no sabe dónde está o no sabe si está interpretando bien lo que los instrumentos le están diciendo. Pero en mi caso, como yo he volado tantos simuladores, yo sé que tú también lo has hecho, tú te sientas ahí y tú sabes precisamente dónde estás, sabes qué es lo que estás haciendo y claro, tienes mucha confianza. Entonces, yo creo que por ahí va la clave, desarrollar esa confianza en los instrumentos y esa confianza en los instrumentos obviamente viene también de la confianza en ti mismo. De lo que sabes. Sí, Claro. ¿Cuántas horas tienes en total ahora? 7500. 7500. ¿Okay? Es bastantísimo. Oye, ¿cómo se manejan el tema de horas de vuelo en aerolínea? ¿Te mandan por mes tanto y tú tienes que ir anotándote? ¿O cómo manejas ese tema? Mira, acá nosotros terminamos un vuelo y en ese mismo rato anotamos en el libro de vuelo. Ya. Entonces, del avión al libro de vuelo, tal cual. Pero, claro, también te envían un reporte mensual. Si de casualidad se te escapó un valor o algo no está bien, tú lo puedes comparar con ese reporte que te envían mensual. Pero te hacen chequeos periódicos del libro de vuelo. Cada chequeo de simulador, cada chequeo de línea, tú tienes que entregar tu libro de vuelo y ellos Ya. lo revisan. O sea, acá en Japón el tema del papeleo es muy importante. Para ellos Es eso es vital. como algo religioso. Ya. Entonces, todos los documentos tienen que estar siempre al día, todo muy pulcro, nada de tachones. En eso son bien, bien estrictos. Está bien, loco. Sí. Y allá igual puedes volar hasta 100 horas al mes. O 90, no 100 es. Sí, son 100 horas, porque nosotros volamos, todas las rutas que tenemos son internacionales. Si es cabotaje, vuelos domésticos, creo que ahí baja 90, pero acá todo es internacional, entonces ¿Y, pueden ser 100 horas. y te toca así? O sea, vuelas hasta 100. ¿La real? No, de hecho volamos como pasamos gran parte del mes libre. Se vuela en promedio, yo diría, unas 50 horas al mes. Mm, a ver, está bueno. Y No, cansa. no es muy... No es cansado para ti. Así esa vida de viajar como pasajero, de coger tu avión y volver ¿Sabes? acá a Guayaquil. Me preocupaba al principio bastante, porque yo decía, bueno, esto hacerlo toda la vida está como largo. Pero no, me he acostumbrado bastante bien, tanto a eso, al tema del commute, como al jet lag también, que eso es otro factor muy Justo, importante en esto. justo eso te iba a preguntar. ¿Cómo tú manejas eso del jet lag? ¿Cómo te acostumbraste? ¿O cómo se acostumbró tu cuerpo a eso? Mira, yo no tengo una técnica en particular. Creo que lo que yo me he acostumbrado a hacer es que si tengo sueño, duermo. Si tengo hambre, como. Pero claro, tienes que pensar también a veces en los vuelos que tengas, porque si tienes un vuelo en 24 horas, pues más o menos tienes que organizarte con el tema de la dormida para estar lo más descansado para ese vuelo. Entonces, más o menos así yo lo manejo. Para mí no es tan difícil, por ejemplo, quedarme despierto. Y ahí no puedo quedar despierto de largo. Sí, por ahí un rato me estoy muriendo de sueño, pero
digamos que es más fácil que para mí es levantarme temprano. Si tú me dices, si yo me acuesto a dormir y luego me dices tienes que levantarte a tal hora, me cuesta un montón, prefiero quedarme despierto de largo. Yeah. Entonces, yo creo que cada cuerpo se adapta diferente a esto y tienes que buscar ese punto donde más o menos le puedes jugar para que te funcione. Yeah. Sí. ¿Cuál es el vuelo más largo que operas tú? Actualmente es el Los Ángeles-Tokio. Antes teníamos el vuelo Tokio-Ámsterdam, pero era sobre Rusia. Eran como 8 horas sobre Rusia. Entonces, con esto de la guerra se cambió la ruta, ahora se va por otro lado y ya no se hace el vuelo directo. Yeah. Pero ese vuelo era como de 13, 14 horas. Entonces ahora quedó en segundo lugar el otro vuelo que era el más largo, después de ese que es Los Ángeles-Tokio. Yeah. Ahorita que tú vuelas de esa ruta, ¿podrías explicar un poquito cómo es el tema de los ETOPS? Que se manejan. ¿Manejan ustedes ETOPS o no? Deben manejar. Bueno, ETOPS, cuando yo aprendí del concepto, porque el concepto ha ido evolucionando, es parecido a esto del CRM. Yeah. El CRM ha tenido una evolución constante, todos los años cambian. El ETOPS cuando yo empecé era estrictamente para aviones de 2 motores. Twin Options, básicamente era para 2 motores. Ajá. Y el tema era que, claro, si perdías un motor, pues tienes que tener un plan B. Entonces, era crear este escenario en caso de que pierdas un motor, qué es lo que tenías que hacer, hacia qué aeropuerto podías ir. Entonces, había que hacer como una especie de análisis en la en el área de despacho, antes de salir del vuelo, para ver si los aeropuertos que ibas a tener más cercanos en tu ruta oceánica cumplían con un mínimo de clima, con un mínimo de operatividad de las pistas. Entonces era todo un tema para despacho, pero como te digo, aplicaba solamente para 2 motores. Ahora el concepto lo han extendido también para aviones de 4 motores. Y creo que el tema va por muchas razones, pero creo que una de las principales, porque claro, también un avión de 4 motores, la única emergencia no es que pierda uno, también puede haber un fuego, puede haber un humo, puede haber un tripulante que esté muriendo, tenga alguna emergencia médica. Entonces también tienes que considerar un escenario de emergencia en caso de que algo así pase. Entonces básicamente lo que nosotros aplicamos es no alejarnos de un aeropuerto por más de 3 horas, un aeropuerto que sea óptimo para que este avión pueda aterrizar. Yeah. Eso básicamente cubre todo el planeta. Hay muy pocas rutas que tengas que alejarte más de 3 horas de un aeropuerto que esté adecuado para aterrizar. Pero ustedes en esta ruta que dices de Los Ángeles a Tokio, no van pegado al continente, o sea, pueden ir más metidos al mar. Sabes que depende mucho del día. Hay veces que por el viento es pegado al continente, entonces vas volando por San Francisco, Seattle, Vancouver, subes a Anchorage, pasas cerca y por ahí arriba hay un par de aeropuertos rusos bastante grandes y luego ya, digamos, al área de Japón. Pero si el viento en otra dirección, pues a veces sí se va prácticamente en línea recta desde Los Ángeles, se va por la parte. Pero ahí tienes otros aeropuertos como son Honolulu, tienes a Midway. Entonces, sí hay aeropuertos alternativos que están a menos de 3 horas. Yeah. Mira, esto que me faltó de contar. El señor que tiene 60 años, que fue bueno, en esa época tenía más de 60 años, ahorita está por encima de los 70, que fue quien me ayudó y me llevó a volar en Cene, que en Chile. Él fue el comandante, yo sin saberlo, ¿no? Él fue el comandante del DC-8 que yo me inspiré para hacerme piloto. Él fue el comandante ese día de ese vuelo. Wow. Y yo eso me enteré muchos años después. Entonces mira cómo todo se conecta. Claro. Es increíble. El DC-8, ese venía acá como Arrow Cargo, ¿no? ¿O no? ¿O estoy mal? No, Andes Airlines. Pero después es de 4 motores el DC-8, ¿no es cierto? Sí, después como Arrow también venía. Sí, ¿no es cierto? Como Arrow y después como el último que fue, bueno, hubo Fine Air también en una época, pero sí creo que el último que fue Arrow. Y ahí también venía el DC-10, porque me acuerdo. Venía el DC-10, exactamente. De hecho, yo tengo unas fotos en el 2008, cuando empecé a volar, el Cheyenne, que te cuento que íbamos a Quito.
Una época no había espacio de plataforma en el aeropuerto viejo de Quito, no había espacio de plataforma para parquear. Parqueábamos cerca donde parqueaba VIP, no sé si Ya. te acuerdas. Sí, sí. VIP parqueaba como que cerca de la plataforma, creo que era del ejército. Ya, sí, sí. Y ahí a veces no había espacio, entonces te decían, no, tiene que ir a la plataforma de la FAE. Y me encantaba cuando nos decían eso, porque íbamos a la plataforma de la FAE y ahí parqueaban los cargueros también. Ah, Ahí, qué y de hecho, una época metían los cargueros a la plataforma de FAE 100%, porque no había espacio en la plataforma de carga normal, estaba full. ¿Ya? Entonces, recuerdo un día que parqueamos y al lado se parqueó el DC-10 de Arrow. Y nada, yo me acerqué al avión y bajó un gordito y estaba en ropa de calle, o sea, estaba con un Civil. busito y pantalón. ¿Ya? Y yo le pregunté, o sea, yo pensé que él trabajaba para la empresa o algo, y había sido el comandante del vuelo. Entonces yo estaba uniformado y le pregunto que si podía conocer el avión. Me dijo, pero claro, chico, era un cubano. Y ahí subí a conocer el DC-10, increíble. Debe ser increíble esa cabina. Ese sí era puro análogo, ¿no? Ahora tenía FX. Puro análogo, no, puro análogo, y ingeniero de vuelo también. Qué hermoso avión, loco. ¿Y el 707 te has subido? ¿Alguna cuando eres niño? Nunca he ¿No? tenido la oportunidad, no, hasta el día de hoy no he tenido la oportunidad, pero créeme que ese es un avión que me encanta. Donde sí me subí fue al simulador del 707. Debe ser En maravilloso. Miami, en Panam, donde hicimos parte de los cursos que he hecho. Ahí tenían un simulador de 707 que estaba activo. No sé si ya lo habrán decomisionado, pero estaba activo hasta hace unos años. Wow. Y ahí era donde hacía el simulador John Travolta, cuando tenía todavía su Su avión, 707. claro. ¿Y qué tal la Entonces, cabina? ahí sí me tuve la oportunidad de montarme y jugar un poquito con el simulador, pero es otro mundo eso, totalmente diferente a lo que se vuela ahora. ¿Pero qué tal? ¿Te sentaste ahí? O sea, ¿estuvo prendido o solo apagado? Sí, sí, digo, estaba perdido. ¿Y qué tal? ¿Le pichoneaste un poco? Claro, sí, sí, no, y es totalmente diferente. O sea, es un avión análogo, 100%. O sea, es como, claro, volver a los años 60. Una bestia, loco. Eh, Chuta, bien. Entonces era el 707, el DC-8 y el DC-10. el De los S10. que te marcaron a ti. O sea, los que siempre me han gustado. De hecho, yo hasta el día de hoy colecciono cosas de esos De aviones. Douglas. Tengo una cabrilla de 707 original, del DC-10 de ecuatoriana, tengo algunas cosas. Bueno, de ecuatoriana en general tengo un montón de cosas que he coleccionado con el paso de los años. Y me encanta, o sea, yo soy fanático de estos aviones. Está chévere, loco. Chévere, ñaño, verás, hay unas preguntitas que mandaron, que Ujú. manda la gente que nos ve, ¿ya? Te voy a ir diciendo ahí y les vas respondiendo. Verás, dice, ¿son difíciles las pruebas para empezar a estudiar para piloto? Se refiere a las pruebas Teóricas sería. médicas, Bueno, teóricas. pone teóricas y de ahí médicas. Ya. Bueno, teóricas, yo la verdad es que no recuerdo ninguna prueba teórica para empezar a estudiar. O sea, ya una vez que estás matriculado, pues obviamente ya recibes las clases y por cada asignatura que recibes tienes pruebas, pero estando matriculado. O sea, para iniciar no puedo haber tenido ninguna prueba teórica, pero sí tienes que sacar el SEMAC. Eso lo tienes en algún momento antes de empezar a volar. Y el SEMAC sí puede tener sus dificultades, en especial si tienes algún tipo de problema médico preexistente, como por ejemplo de juvenil o algo que puede ser relativamente grave y puede afectar tu capacidad de volar. Pero yo creo que eso no es una realidad para la gran mayoría de personas, entonces no considero que sea algo muy difícil para empezar a estudiar como piloto. Ya. Ujú. Y para aerolínea, ¿qué crees que sea difícil en un proceso? A ver, yo veo algo que lo he visto mucho. ¿Y qué pasa? Que hay mucha gente que se gradúa de piloto comercial y tiene metido entre ceja y ceja que quiere aerolínea, lo cual está muy bien. Pero solamente se enfocan en eso. Entonces, puede ser que no haya un llamado de aerolínea en muchos años, que ya ha pasado, que han habido 2, 3 años seguidos que no te llama nadie. Y esa gente simplemente no vuela.
no hace nada. Está totalmente desconectada de la industria y está esperando a que salga este llamado de... Entonces, claro, si tú dejas de volar años y cuando sale el llamado de aerolínea quieres volver a volar, todas tus habilidades motrices, tus movimientos ya no están, o sea, básicamente es conectado. Entonces, tú querer en esto, agarrar los libros, querer ir a alguna la contratar horas para ponerte al día nuevamente y todo eso, ya es muy tarde. Ya quizás el llamado ya está en proceso o ya te agarra con poco tiempo al momento en el que ya te a la entrevista o te llaman a las pruebas teóricas. Entonces, yo creo que ese es el que comete mucha gente. Yo creo que en esta industria tienes que estar conectado 100% todo el tiempo y siempre estar listo para que cuando pase el tren tú tengas el ticket en la mano. Entonces, Claro. esa para mí es la clave. Estar preparado y volando. Sí, preparado. Exacto, y volando. Ya, chévere, ñaño. ¿Qué puede impedir ser piloto? O sea, condición médica, más, porque eso sería un tope. Claro. Sí, hay muchas condiciones. Te mencionaba una, la diabetes juvenil, por ejemplo. He escuchado varios casos de gente que no ha podido ser piloto por eso. Hay temas también con la vista. Si tienes daltonismo, también creo que no puedes volar. De ahí, no sé, alguna enfermedad degenerativa o alguna discapacidad, alguna pérdida de una extremidad. O sea, hay muchas condiciones, pero la gran mayoría son bastante evidentes, que obviamente eso no solamente te va a afectar para ser piloto, sino para muchas otras cosas en tu vida. Ya, ¿conoces pilotos de estatura pequeña? Sí, 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 Pero, bastantes. pero vuelan nomás, o sea, no hay problema de estatura, Problema. Si de estatura no hay ningún problema. que alcance los pedales y punto, ¿no es cierto? Eh, Y si no los alcanzas, pues algo te pones ahí tacones o algo, pero Ya, nunca sin altura. chévere, loco. ¿Qué habilidades se debe tener principalmente para volar? ¿Qué habilidad crees que se deba tener? Tú. Bueno, la habilidad que se me viene a la mente primero es la habilidad motriz, o sea, este tema del control de vuelo, que básicamente es desarrollo de memoria muscular, saber dónde poner la mano, es sentir al avión, todo está relacionado con el tema motriz. Pero aparte de eso hay otras habilidades, por ejemplo hay mucho el tema de disciplina, de seguir las reglas, de aprender a los procedimientos y aplicarlos. Entonces, hay muchas habilidades que demanda esta carrera y no te podría decir que una es más que la otra, yo creo que todas son importantes. Pero más del tema de habilidad de manos, de los pies, Pues, coordinación. la coordinación, como tú lo acabas de mencionar, es importante, sí, eso es innegable, pero no creo que sea lo único. También es muy importante la parte cognitiva, la parte, no te decía, la parte de la disciplina. Tú puedes ser un excelente piloto, pero ¿qué pasa que eres indisciplinado, que quieres romper las reglas a cada momento, que no sigues procedimientos? O una mala Por eso actitud también. es También. importante el desarrollo en conjunto de todas esas habilidades, no solamente de una en particular. Ya, chévere, ñaño. Y hay una más que dice, ¿se necesita tener conocimiento avanzado en matemáticas o física? No, No, no no, es para cierto. nada. No, con lo básico de matemáticas del colegio creo que basta y sobra. Hay materias que sí requieren un poquito más de números, pero no es que necesites saberte las fórmulas de álgebra de memoria, no, para nada. Es un inglés Todo es, básico. sí, Ya, todo es bastante explicativo. ya. Ujú. Afuera las aerolíneas del extranjero te pueden pedir título, tercer nivel. ¿Te pueden pedir algo de así Eh, o no? te podrían pedir, sí, sí conozco empresas que lo hacen, pero ya no es muy común en la actualidad. Cada vez se está cambiando eso. Y también he visto que hay mucha tendencia a que la gente que estudia, los nuevos aspirantes a pilotos, estudian algo de aviación también para obtener un título de tercer nivel. Entonces hay mucha gente que se gradúa de, sé yo, Aviation Science o Aviation Business Administration, alguna vaina de eso. Entonces, creo que cada vez la mezcla de esas dos cosas, de que la gente está saliendo con cada vez más preparación y más títulos, y que también la necesidad te obliga a veces a quitar ese requisito, va a hacer que eventualmente no sea necesario en ninguna parte. Ah, bueno, sí, tienes razón. ¿Y para ti qué fue lo más difícil para ti en un proceso de aerolínea? O sea, que tú digas, esto me costó, esto fue difícil,
Algo así. O sea, que no haya sido todo fácil. Cuando yo empecé a volar aquí en Japón, eh, el nivel acá es bien alto, bien alto, y eso sí, te puedo decir que fue bastante duro. Empezó normal, como cualquier otro curso de aerolínea, pero el nivel y las tolerancias que ellos te pedían para el tema de vuelo, para las pruebas, para las notas de las pruebas, era altísimo. Básicamente no había margen de error. Y cuando llegamos al punto ya de hacer el chequeo con la Autoridad Aeronáutica Civil de acá, el nivel de estrés estaba por las nubes. Entonces, eso sí te puedo decir que fue un poquito, me costó un poco, pero nada es imposible. Eh, Llegas a un nivel y ya, tienes que hacerlo. Y en chequeos de simulador, perdón, en chequeos de simulador te chequean, o sea, con el otro piloto, o sea, es un chequeo doble, digamos. Sí, sí, usualmente te ponen en parejas. Ya, Entonces, acá todos los chequeos, tú te chequeas de comandante, básicamente. A pesar de que vas a volar como primer oficial, pero te chequeas de comandante a la izquierda. Así que la pareja se turna. El que vuela a la izquierda es el que está bajo examinación, pasan las 2 horas del primer chequeo y luego cambias de asiento. Y el otro se ubica a la izquierda y así. Así es como funciona. y el chequeo cómo se basa, o sea, son emergencias, son cosas así nomás. Tienes un perfil que es lo que lo vas a hacer. Tienes que cubrir varias cosas. Entonces, tienes, por decirte, un despegue con falla de motor, tienes que regresar, Ya, algo pasa en tu regreso, el clima está mal o lo que sea, tienes que hacer un go around, que sigue siendo con un motor menos, y quizás vuelves a intentar y ahora sí ya aterrizas. Entonces ese es el primer perfil. De ahí vuelves a despegar y no pasa nada, pero en cambio ahora tienes, qué sé yo, un problema hidráulico y te toca regresar con el problema hidráulico, pero no está disponible la aproximación ILS, sino que te toca hacer una aproximación POR, posiblemente con una circulación visual. Pero siempre hay así como diferentes escenarios, pero cada uno tiene su nivel de dificultad. ya, Y me acuerdo que también te pedían un aterrizaje con 2 motores. O sea, haber perdido 2 motores y lograr aterrizar solamente con 2 motores. Entonces, eso también era parte del perfil. Había también una parte que te hacían hacer un circuito netamente visual con todo desconectado, autopilot, control, todo manual, desconectado. manual puro. Manual y mirando afuera. Ya, Entonces, son diferentes perfiles, pero como digo, cada uno tiene su nivel de dificultad. ya, ya, pues Byron, chévere. Te agradezco mucho por el tiempo. Ya sé que acabaste de llegar de vuelo, pero igual te agradezco mucho por aceptar esta entrevista. Creo que fue bien, bien chévere. Creo que abarcamos todas las preguntas que tenía acá y de lo que tenía anotado. Quería agradecer una vez más por venir, por estar acá y desearte siempre los mejores de los éxitos, que sigas creciendo así por afuera. Y eso, hermano, esto quería decir. Bueno, buenísimo. Gracias a ti por el espacio, gracias por la invitación y espero que la próxima pueda ser cara a cara. Podamos Claro, vernos en el espacio. ahí en Quito, feliz, ahí bienvenidos siempre. Buenísimo. Chévere, Byron. Ya. Gracias, ¿no? Y a toda la gente que nos está viendo, igual comenten, denle like, suscríbanse y cualquier pregunta que tengan, pónganla en los comentarios. Y aquí con Byron la responderemos. Eso, Con ¿no? gusto. Entonces, hasta otro próximo video. Saludos. Chévere, loco.